agradecemos principalmente al dueño de Librerías de Paso, el señor Marc Ramos, por la oportunidad de presentar aquí espacios y por la fundación de este nuevo proyecto editorial que es Hallazgo Ediciones. Sin más, doy presentación a los presentadores y agradecemos a todos los asistentes y a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Me presento yo primero, Héctor Monroy, en este caso de El Burro por Delante. No pasa nada. Palabras de bienvenida por Héctor Monroy. Bueno, yo soy Héctor Monroy, trabajo aquí en Librería Niña Oscura desde hace un añito más o menos. Y bueno, le doy la palabra a una breve introducción. Hay una correlación histórica entre el vendedor del libro y el editor. En el Renacimiento, esta figura moldeaba el pensamiento de las mentalidades. Vendía, seleccionaba e imprimía los ejemplares que ellos mismos confeccionaban. Hoy nos hemos unido a la tradición y, por no decirlo, la retomamos con el mismo brío para que aquellos editores históricos rindan homenaje. Nos unimos como bibliófilos, como apasionados del libro, como lectores, es decir, por la pasión de las ideas y de la escritura, los materiales, la confección, el papel, la letra, la tinta, la página, todo ello se conjuntó en este primer volumen que hoy presentaremos y quienes conformamos el equipo de Librerías de Paso, así como el mismo editor, Luis y René Rueda. Agradecemos su presencia y ahora sí damos lugar al primer poemario que inaugura esta colección de Ediciones al Hallazgo, El Relámpago de la Luciérnago, de Salvador Calva Carrasco. Bueno, nuevamente les agradecemos su presencia, la presencia de las personas que estén en las redes y vamos a comenzar con unas palabras que dedicó René Rueda, el otro miembro del comité editorial, que por razones de lejanía no pudo asistir, pero que estuvo muy presente y siempre está presente en el trabajo editorial. Pues bueno, les hablo un poco de René. Él es de Chilpancingo, Guerrero, es narrador y ensayista, es maestro en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha recibido el Premio Estatal de Cuento María Luisa Ocampo en 2005. Fue becario del PECTA Guerrero en 2008, de la Fundación para las Letras Mexicanas del 2012 al 2014 y del FONCA en 2018. Es autor del libro de cuentos Impía Vida, editado por la Benemérita Universidad Autónoma Metropolitana en 2015, y del conjunto de relatos Bajo el Silencio del Mundo, en el que desarrolla desde los personajes temas relacionados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y pues bueno, en su labor como crítico literario ha abordado las obras de poetas como Jesús Bartolo, Abigail Bojorquez y Samuel Walter Medina. Dirige, junto con la escritora Michelle Ruiz Valdés, la librería La Mano de Cervantes, que primero se editó acá en la Ciudad de México y ahora tiene arraigo y hace labor comunitaria en Chilpancingo, Guerrero. Las siguientes palabras que Salvador va a reproducir vienen desde allá, desde Chilpancingo. Bueno, voy a hacer el honor de leer este texto que dedicó René Rueda Ortiz, un amigo desde hace muchos años y que escribió justamente a partir del libro. Se llama Los poemas de Salvador Calva Carrasco, Caminos repletos de luciérnagas. Salvador y yo nos conocimos en el Encuentro de Escritores Jóvenes de Acapulco 2009, donde formó parte de las mesas de narrativa. Aunque las agrupaciones de autores no lo ubicaban ni parecían interesados en entablar amistad con aquel muchacho de veloces gestos nacido en Teloloapan, era imposible no atender su escritura de corte clásico y personajes distribuidos entre la metaficción y el crudo realismo social que despertaba el recelo de quienes negaban la continuidad de una literatura urdida con técnica y linealidad, desde el tripié de las obras de buena cuna.
pensar bien, sentir bien y escribir bien. El estilo de Salvador recordaba a Calvino, a Borges y a Onetti. No obstante, todos sus mundos apelaban a la revelación poética, aquella que se esmera en conformar para sus personajes un núcleo lírico, acaso cifrado en la manera de morir o de finalizar, y por ello también se adscribía a esa antigua tradición de fabuladores que tienen como númenes a Dante, a Virgilio y a Homero, y cuyos frutos nunca perecerán. Años después, Luis Alberto Rodríguez y yo, o sea, René, ¿verdad?, conocimos los poemas de Salvador cuando los tres integramos el grupo de crítica y creación literaria Segregados. En varias charlas comentamos acerca del metro y de la rima, sobre los espacios y las imágenes que podían hacer entre las 11 sílabas. Sabemos que al borde de sus cuentos impecables crecieron muchos de los poemas que hoy integran El Relámpago y la Luciérnaga, trabajos que dan cuenta de las situaciones y circunstancias de un autor capaz de abordar los problemas filosóficos de la escritura, la existencia atravesada por la enfermedad citadina y la tradición de la conversación con los difuntos. Salvador, y cita, novela sobre perversos mundos y prefiere versos de medida prisionera. Según los octosílabos concentrados en Ofrenda, poema dramático y parte media de la obra que hoy presentamos, donde se desarrolla una cena de Día de Muertos preparada por el personaje Olivia para recibir a su difunto esposo Antonio. La anécdota que circunda el recuento de lo que ha ocurrido con esa familia tras la muerte del padre alcanza un sentido mítico de la existencia mediante la integración de los versos encabalgados y las palabras que aportan, más allá del significado del duelo, las ideas de la añoranza y del amor en el recuerdo. Querer una imagen, conservarla y animarla en lenguaje literario son las tareas que el poeta Calva Carrasco se ha impuesto con la misma diligencia con que aborda los estudios formales y los cuentos. Desde los esplendentes poemas que integran la primera parte de este poemario, es posible seguir el rastro de una musicalidad reveladora que interroga la luz que es, para el poeta, el lenguaje del universo, y que se revela en El Relámpago y la Luciérnaga. El primero, como la representación de una presencia capaz de iluminar por un instante una extensa oscuridad, como la metáfora de un pensamiento absoluto pero inaprehensible, y la segunda como una luz intermitente, pero no por eso menos asombrosa, como los recuerdos, como el cariño de los seres humanos. ¿Es acaso la Luciérnaga el acorde de primer grado de esta composición? Porque desde ella el poeta desprende ciertas preguntas de corte existencial. ¿Dónde están las luciérnagas de mi infancia? ¿Qué noches diferentes a las mías alumbran? ¿Qué cielo fecundan con su luz intermitente? Preguntas que apuntan hacia una respuesta multitudinaria, quizá en el silencio de las lecturas, donde para quienes acceden a esta obra pueda surgir el encuentro con una antigua infancia o con un fantasma o con el fantasma de una ciudad. Son varios los caminos abiertos por el arte de las palabras y muchas de las preguntas sobre las razones que impulsan a un artista. Es probable que las interrogantes de Pierre Michon en su libro Rimbaud el Hijo sirvan para visorar lo que significa la publicación del primer poemario de este autor, que en el Alto Norte guerrerense aprendió a capturar en el transparente frasco de la métrica las romanzas de los montes. Michon pregunta, ¿qué es lo que hace que la literatura se reanude sin fin? ¿Qué es lo que impulsa a los hombres a escribir? ¿Los demás hombres, sus madres, las estrellas o las antiguas cosas inmensas? ¿Dios, la lengua? Y Calva Carrasco ejecuta algo de más valía que una respuesta. Canta una endecha para los absolutos y fabula sobre la luz frágil, la comunión y la estima que son los honores de la vida humana. Y cita un fragmento. Yo soy aquel que se resigna a estos versos abatidos que pudieron ser tormenta, pero que fueron más bien luz chispeante, candil que alumbra el rostro curioso de aquellos que anegan en su alma más preguntas que respuestas. Que estos versos resplandezcan en la mirada y memoria de quienes abran el libro. Bienvenido sea El Relámpago y la Luciérnaga, bienvenida sea Ediciones Hallazgo. A continuación yo daré semblanza a nuestra otra mano editora, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, editor, crítico literario e investigador. Doctor en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha publicado varios ensayos sobre la obra de Macedonio Fernández, Osvaldo Lamborghini, Alfred Jarry y algunos más sobre distintos escritores. Sus investigaciones rondan las rarezas, la mala escritura,
la patafísica y la literatura argentina. Actualmente es una de nuestras manos editoras en Ediciones Hallazgo. Gracias. Bueno, quiero ser breve porque, pues bueno, yo no soy tanto de hablar, ¿no? Pero sí quería comentar algo sobre el poemario, ¿no? Porque me gustó mucho, por eso también se tomó esta decisión de publicarlo. Y pues bueno, presenté un pequeño comentario al que titulé El hallazgo luminoso, el relámpago y la luciérnaga. Debería empezar por la amistad. Los más de 10 años de conocer al autor que uno reúne serían suficientes para un prólogo del afecto. ¿Acaso debe empezar por el laurel que movió esta primera publicación de Ediciones Hallazgo, un premio que avala el trabajo y la factura de una colección de poemas y que en cierto modo justifica esta charla? Incluso podría comenzar por la autosatisfacción de haber colaborado en la hechura del libro, en el surgimiento del sello editorial auspiciado por Max Ramos y el resultado que significa también por la apuesta de un catálogo que esperamos duradero y vasto. Lo cierto es que todo ello contribuye a mis palabras, pero ante todo, lo importante es la poesía y por consecuencia la literatura. Más cierto aún es que sin el poemario nada de lo demás habría sido posible, y por ello pienso que debe hablarse de los poemas que motivaron todo lo que pueda decirse hoy, porque fueron estos y aquellas las que nos han reunido durante tanto tiempo. Y es precisamente el tiempo lo que rige mi lectura de El relámpago y la luciérnaga. Figura mítica, un símbolo y un motor de lo real. Un concepto tan inaprensible como nítido, si parafraseo bien a San Agustín, quien decía saber qué era el tiempo siempre que no se le pidiera definirlo. Pero aquel filósofo, por más brillante que fuese, no era poeta. Y es el poeta quien tiene en su poder la definición. Si la poesía es la vocación de la palabra viva, si el poeta teje entre sonidos y grafías el velo entre lo real y su representación, diría que es casi su obligación concebir una imagen del tiempo de la que podamos echar mano para definirlo, aunque la literatura no obliga a nada, antes desobliga en todo sentido. Con ello no digo que en los poemas se trace la definición del tiempo, tema que ni siquiera parecería pertenecer en primera instancia al poemario. Es solo el tema que encuentro entrelineado en las 3 partes que componen el libro. En la primera, por ejemplo, esa que da nombre al conjunto, no solo existe una voluntad de caricia a las formas clásicas, esta variante del tiempo que se llama perpetuidad. Ya desde el prefacio el poeta anuncia su descreencia de la tradición de la ruptura y su viceversa. Porque también es cierto que es una trampa afirmar que hay formas fijas que las vanguardias transgreden. La fijeza es solo una plantilla para la creación. Sea que se construya un castillo o una modesta choza, los cimientos deberán ser, si no iguales, equivalentes al propósito que se les impone. Entonces, cuando uno encuentra la forma medida del verso en esta primera parte, mira al pasado sonreír inquieto, pues más que subgéneros poéticos, encuentra un juego de variabilidad métrica, o si se prefiere el vocablo, experimentos rítmicos que, como diría Calazo, buscan contener los briosos caballos del verso. El metro es la rienda del desborde discursivo y por ende temporal del poema. Así, por ejemplo, el poeta habita el tiempo que demora, pues esperando esa llegada recibirá también a la musa que murmura. Compárese la elegancia que en 10 palabras sintetiza la paciencia con la que el poeta espera la revelación poética. La voz lírica muestra el secreto de su trabajo, que consiste en aguardar esa señal que habrá de justificarle en una sola línea. Pero ello no significa que sea un iluminado, sino que esa espera, ese demorarse del tiempo, supone también el largo trabajo del pensamiento, que conduce al insomnio. Cito: la blanca página en la noche oscura avisora el desvelo de la aurora. Pero además pienso en los símbolos relámpago y luciérnaga, por separado y en conjunto. Si el poeta espera una señal, esta es solo una luz efímera que desaparece apenas ilumina. El relámpago, símbolo de la revelación poética, apenas brinda un pretexto para que el poeta ponga manos al papel. Vuelvo a citar: un relámpago ensancha el cielo e ilumina el futuro impaciente, pero apenas en él se posa la mirada, el misterio y la ceguera lo convierten en memoria fugitiva. El relámpago es, pues, un poderío efímero. Su luz ruge fugaz y así huye. Como todo lo que ostenta poder, lo despliega y se retira solo para dar cuenta de que lo posee.
Frente a esa magnificencia, la luciérnaga tímida, minúscula, no ostenta su milagro luminoso. Intermite su modesta chispa y con ello destaca en el negro nocturno. Su labor constante, aunque mínima, se opone a la grandiosidad veleidosa del primero. Así reúnen ambos símbolos el quehacer poético, el trabajo arduo y perpetuo de una iluminación fugaz. Y aún quisiera detenerme en mi parte favorita, el entremés dramático titulado Ofrenda. Quisiera hablar del amor y la ternura que trascienden al tiempo, personaje tirano de ese amor constante más allá de la muerte. Porque el amor también recorre el libro, y acaso nuevamente sobreinterpretando, el amor sea una forma del tiempo, así como la ruina, si hacemos caso de George Simmel. Y ambos configuran la tercera parte del poemario, el amor a una ciudad monstruosa y cruel, una ciudad de ruina moral y mineral, a la que sin embargo Salvador, tal como Efraín Huerta o José Emilio Pacheco, han sabido amar incluso en sus escombros. Pero cierro ya, porque pienso necesario que el lector indague los destellos que le propongan el relámpago o la luciérnaga, que mire cómo se configuran el tiempo y el amor, formas de lo real, de lo histórico, que el poeta ha impreso en una lengua diáfana, sencilla pero de fulgor poderoso. El título, pues, no pudo convenir más al conjunto de poemas, y fue justamente su luz la que nos iluminó el camino de esta propuesta editorial, que esperamos consiga atraerlos y cautivarlos, tal como lo hizo con nosotros, los editores. Muchas gracias. Damos continuidad con la presentación de nuestro invitado especial, Lufloro Panadero. Luis Flores Romero, Ciudad de México, nacido en 1987, es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Literatura Mexicana por la UAM, fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autor de 9 libros de poesía, entre ellos Gris Urbano, 2013, Sonetos Niero-Barrocos, 2016, Lotería del Baladro, 2017, Estación Gentuza, 2018, Días Lejos, 2023 y Contracordes, 2024. Ha obtenido, entre otras distinciones, el Premio de Poesía Joven Jaime Reyes, 2009, el Premio Nacional de Poesía Joven Salvador Gallardo Dávalos, 2016, el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, 2017, el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, 2019, y el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, 2024. Ya deja algo, ¿no? para los becarios, o sea. Se dedica a la difusión de la literatura y desde 2014 imparte charlas y talleres de poesía. Y a veces nos lo invitamos. La palabra a Luflor. Hola, buenas tardes. Primero, estoy muy contento de presentar el libro de Salvador. No tenía el gusto de conocerlo, de hecho, no tenía el gusto de conocer. Yo acepté la invitación, en primer lugar, porque estas librerías han abierto la puerta a muchísimos escritores interesados por la poesía, ya sea por las presentaciones, por los cursos. Hay una manera de entender la librería de Viejo a través de un camino más profundo y más empático con los intereses, no simplemente adquirir un libro, sino también ofrecer posibilidades culturales, ¿no? Presentaciones, talleres principalmente. Entonces, para mí, contribuir en esta tarea pues es muy grato. Y en segundo lugar, porque hay un conjunto de buenas noticias que ocurren en este libro. Primero, que por lo visto es tu primer poemario. Sí. Y luego que es también el lanzamiento del sello editorial. Yo deseo que tengan muchísimo éxito, que vengan más títulos, que haya un creciente interés por la poesía. Yo me he dedicado en los últimos 10 años a primero ser tallerista de poesía y luego ser difusor de la poesía. Y llevo muchos años leyendo, escribiendo poemas.
a mí lo que más me llama la atención o lo que he pensado sobre la lectura de los poemas es cómo los solemos leer y cómo cierta materialidad cuando nos involucramos con los libros nos hace leerlos de principio a fin como si fuera una novela. Hace unos 10 años le compartí un libro a un amigo y yo tenía la intención de que mi libro se leyera de forma salteada o que fuera propiamente una colección de poemas, un poemario, y él me dijo algo muy curioso, me dijo, ¿cómo crece al final tu libro? Y a mí se me hizo muy rara su aseveración, porque de hecho no pensé en poner ciertos poemas al final y otros, los mejores, ¿no? Al final, sino los fui acomodando a mi criterio, ni siquiera cronológicamente. Y es porque la forma en que yo me suelo relacionar con los libros de poesía, y esta es una invitación que yo haría, es a través de una lectura salteada, porque los libros de poesía principalmente son para releerse, para revivirlos, para reencontrarse con ellos y para localizar algunas ideas que habíamos pasado o redescubrir, incluso descubrir poemas que se nos habían pasado. Esto no significa que los poemas se puedan leer de principio a fin. De hecho, hay una narrativa en el caso de El Relámpago y la Luciérnaga. Si ustedes ya tienen el libro, van a encontrarse un entremés, un poema en verso, una historia dialogada que tiene que ver con la ofrenda, maravilloso. Y obviamente necesitamos una progresión de ideas y de sucesos en el tiempo. Pasa lo mismo con la última sección, donde hay un abandono de la versificación tradicional porque llega a la Ciudad de México. Entonces sí se encuentra una narrativa, pero este tipo de libros me entusiasman particularmente porque ofrecen esa otra lectura, una lectura salteada. Lo primerito que me llamó la atención cuando me ofrecieron El Relámpago y la Luciérnaga, a mí me gustaría que en algún momento Salvador nos respondiera. A lo mejor no es una pregunta nada fácil la que voy a hacer, porque yo solo he rastreado 2 respuestas en 2 poetas, pero la pregunta es, ¿cuál fue tu palabra iniciática, si es que existe una palabra iniciática, un estímulo, una palabra que modificó tu manera de entenderte con el lenguaje? Esto lo digo porque cuando escribimos poemas nos relacionamos con las palabras de una manera muy particular. Las vemos casi como materia, como objetos, como cosas, como animaciones, como si existieran las luciérnagas y la palabra luciérnaga no fuera la etiqueta al insecto, sino más bien fuera otra manera del insecto, una manera verbal del insecto. Los que trabajamos con la poesía pensamos que las palabras no solamente son esas etiquetas o esas referencias que podemos sustituir con otras para nombrar la realidad, sino que son parte de la realidad misma. Así como existen los relámpagos, las luciérnagas, los libros, existe un poema y ese poema es insustituible de otros elementos de la realidad. Y yo me doy cuenta de que hay poetas que tienen una palabra iniciática, una palabra que los condujo al mundo de la poesía. Hace unos meses leí una entrevista de Coral Bracho, poeta mexicana, donde decía que a ella le entró un estímulo poético cuando un familiar suyo, ella estaba muy pequeña, y un familiar suyo le dijo una piedra blanca. Y ella se quedó hipnotizada con la frase y con el estímulo sonoro de una piedra blanca. Todo esto lo traigo a colación porque otro poeta chileno, Gonzalo Rojas, su palabra iniciática, y él la registra, fue relámpago. Dice que cuando estaba pequeño, su hermano, que era unos años mayor que él, señaló al cielo, está lloviendo y salió un relámpago, y le dijo relámpago, y él quedó impresionado con la palabra relámpago. Dijo, lo que más me asombró no fue el relámpago en sí, sino el zumbido que ocasionaba la palabra relámpago. Considero que los poetas somos proparoxitonofílicos, y es una palabra que yo inventé y que es triplemente esdrújula, proparoxitonofílicos. Proparoxítonos son las palabras esdrújulas. Me dicen, no, es proparoxitonofilios, ¿no? Bueno, sí, yo les digo no fílicos para que sea más esdrújula la palabra. Sí, bueno, sí. Y yo creo que en algún momento las personas que nos relacionamos sensiblemente con las palabras, principalmente los poetas. El poeta no es el sensible con el mundo, porque los seres humanos tenemos ese derecho y tenemos esa capacidad de ser sensibles y de sensibilizarnos y de humanizarnos. Pero quizás lo que marca la diferencia entre un poeta en alguien que trabaja con los poemas y
otra persona, es que esa sensibilidad también se pasa a las palabras. Y vamos teniendo una relación muy estrecha por el lenguaje, por las palabras, por la manera en que nos involucramos con ellas. Y a través de ese entusiasmo y esa sensibilidad con el lenguaje, en algún momento nos empiezan a gustar mucho las palabras esdrújulas. A lo mejor eso le pasó, estoy casi seguro, le pasó a Salvador. Le gustaron las palabras esdrújulas y por él no es gratuito que se llama El relámpago y la luciérnaga. Doblemente esdrújulo el título, creo que es proparoxítono-fílico. A lo mejor una de estas dos palabras, relámpago, luciérnaga, fue una de sus palabras iniciáticas. Y aquí lo importante es ver la capacidad de concentración temporal y de estímulos sonoros y visuales que ofrece la idea de relámpago y luciérnaga. Sonoros porque ya dijimos, ¿no? Son palabras esdrújulas y eso significa que hay una relación estrecha con nuestro gusto por ciertas palabras. En el caso de las esdrújulas, me parece que están muy relacionadas con la poesía, porque la poesía es la permanencia, a través de la poesía escrita principalmente, la permanencia ya sea de los instantes o de algo que nos ocurrió y una conciencia, por lo tanto, del tiempo. Sabemos que eso que estamos viviendo o eso que ocurrió necesitamos plasmarlo, pero no necesitamos plasmar la noticia, si no seríamos cronistas o escribiríamos diarios. Necesitamos plasmar la experiencia, y la manera en que se plasma la experiencia es en la poesía. Las palabras esdrújulas tienen la capacidad de relacionarse con el tiempo porque son evocativas, mientras que una palabra aguda es pararse en seco y una palabra llana o grave es dar un pasito. Las palabras esdrújulas están rebotando en la acústica, no están rebotando en el aire, son evocativas por sí mismas, como los poemas son evocativos porque rebotan en el aire, relámpago, luciérnaga. Entonces decir el relámpago y la luciérnaga es una doble evocación de decir las palabras resuenan en el tiempo. Yo quiero que mi libro resuene en el tiempo. Después, el significado, obviamente, son estímulos luminosos, que está muy lleno de estímulos luminosos el libro de Salvador. A mí se me hace muy contrastante cómo las luciérnagas y los relámpagos, aun cuando sean concepciones de la luz, uno es muy breve y el otro, aunque es breve, es inmenso, ¿no? Pero en esa inmensidad y en esa brevedad puede estar la poesía o puede estar la exploración del poema. Decía Borges en un célebre haiku: es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga. Para el tiempo de Dios, para el universo, para los 13.700 millones de años que tiene el universo, le da igual si es una luciérnaga o si es un imperio lo que se apaga, ¿no? Esa luz que se apaga. Con el paso del tiempo todo es breve. Una de las preocupaciones que yo observo en el libro de Salvador es justamente la del tiempo, cuando piensa que no está creando una tormenta sino una leve llovizna, y piensa en el relámpago o en la luciérnaga como un pequeño atisbo de luz, de luminosidad que puede apresar el instante, pero también que nos puede dar una cierta idea de dónde estamos. Creo que es una de las preocupaciones, y eso da pie a que todo el primer capítulo del libro gire en torno a eso. ¿Cuál es la razón por la que escribo poemas? ¿Cuál es la razón de las palabras y de la poesía y mi relación con la poesía? Son breves atisbos, son chispazos de luz. Aparece la palabra chispeante, por ejemplo. Son chispazos de luz que me permiten percibir la realidad y aprehender la realidad, ¿no? Como si fuera un flashazo. Voy a hacer la peor analogía. Hace 6 meses estaba jugando Plantas contra Zombies. Nunca había jugado ese juego, pero vi que había un capítulo del juego donde está todo oscuro y solo hay un relámpago y se ilumina tantito y uno encuentra a los zombies y ya más o menos ahí van como a oscuras, ¿no? O cuando una lámpara no sirve, es lo mismo. Creo que en la poesía es eso. La poesía es un ejercicio de transver la realidad, ya sea de ver más allá de lo inmediato en primer lugar, y en segundo lugar de ver algo que no está presente. Transver la realidad, por ejemplo, después de un rato de estar aquí, me doy cuenta de que hay un libro en francés, ¿no? Un libro en portugués en esta sala. Entonces es algo que aquí, o me doy cuenta de un insecto que está por allí.
Y tras ver la realidad empiezo a notar otras situaciones a través de los ojos de la imaginación que no están aquí. Entonces, si pensamos que la realidad es oscura y que siempre vivimos en un tiempo oscuro, y qué bueno que estamos en la arena oscura, vivimos en un tiempo oscuro, esos relámpagos o esos chispazos o esas luciérnagas nos van a permitir aprehender esta realidad. Un profesor del posgrado nos decía que un libro de poemas, cuando hay un compromiso con la literatura, con la escritura, siempre hay un poema que es el poema llave, el poema que nos permite entender la lógica del libro, las preocupaciones del poeta, la manera en que escribe, lo que piensa el poeta. A mí me gusta mucho el epílogo de la primera parte, y además en esos libros siempre encontramos un poema que nos enseña el panorama de qué es la poesía para el poeta. Es el poema poética. En el caso de Salvador, toda la primera parte está dedicada a eso, a pensar qué es la palabra, qué significa una palabra cargada de luz en la poesía y cuál es su relación con el lenguaje. Lo vemos en las reflexiones que hace con todo el trasfondo simbólico que tiene la luz en la escritura, y también lo vemos en las reflexiones, o más bien en la estructura, ¿no? de la primera parte, que es frecuentemente verso medido, incluso habla del endecasílabo, como pequeñas, como luciérnagas, o quizás también como relámpagos. La cuestión es que hay una búsqueda de emparentar la luz con el lenguaje, de pensar que el lenguaje es la luz, pero ya no como una propuesta metafórica, ¿no? Porque pensamos que los poetas trabajamos con metáforas y decimos el lenguaje es como la luz, y las palabras de los poemas es la luz, y uno de los clichés más grandes del ensayo es decir, arroja mucha luz, ¿no? Y decimos, este texto arroja mucha luz, y este artículo arroja mucha luz, y tenemos sistematizada la idea de la luz como sinónimo del lenguaje que nos permite ver más cosas, ¿no? Es una metáfora muy afortunada. La cuestión aquí, y lo que yo cada vez sospecho más de la poesía y de la escritura, de los poemas, es que los poetas más bien no piensan que son metáforas. Los poetas sospechan que no es que las palabras o los poemas sean como luz, sino que literalmente son luz, son otra manera de la luz. Es una luz verbal, pero ya no como metáfora. Es complicado explicarlo, pero creo que hay una sospecha de los poetas. Ellos en esta realidad o en la lógica de los poemas incluso no están creando metáforas. Obviamente en un análisis literario vamos a decir es una metáfora, es una comparación, pero dentro de la lógica debemos creer en esa lógica y debemos decir los poemas son luces, los poemas son chispazos, pero no porque metafóricamente lo estoy diciendo, sino porque realmente lo encuentro. Bueno, toda esta primera parte es un diálogo con la poesía, con la manera en que se escribe los poemas, la manera en que pensamos los poemas. Después, la parte de ofrenda, es muy interesante regresar a las formas tradicionales de versificación. Creo que el octosílabo se respira desde el nombre de Salvador Calva Carrasco, y a partir de allí, yo siento que en nuestros nombres tenemos ese estímulo, a veces métrico, sonoro, y hay un uso del octosílabo, y hay un uso de la copla, o más bien de la redondilla, y es el diálogo con la tradición versificada, con los diálogos con el teatro de los siglos de oro, lo cual le da una atmósfera tanto actual como mexicana, es decir, recupera esas ideas de hace 300 años o ese estilo de hace 400 años o hace 500 años, pero desde una perspectiva personal y desde una realidad que en nuestro contexto está muy relacionada, ¿no? con nuestra vida, que es la ofrenda y es el recibimiento de los muertos. Pero también hay una especie, y esto es muy bello del poema de ofrenda, hay una naturalidad que me parece que también es mexicano, que hay autores que cuando aparecen los muertos en nuestro panorama literario, no aparecen de manera paranormal o fantasmagórica, sino más bien
aparecen porque vienen a visitarnos, ¿no? Como es en el 2 de noviembre, vienen a visitarnos y les tenemos que decir cómo nos va en la vida y qué ha sido de nuestros hijos y como si nos encontráramos a un viejo amigo. Entonces, esa calidez de recibir a un difunto y prepararle y hacer de una conversación cotidiana algo trascendental, porque le decía, pues ya ahí tienes una coca y una cerveza de lata y aparecen las costillas y aparecen las tortillas y es algo completamente cotidiano, pero sabemos que es alguien que viene del más allá, le da una cualidad muy interesante, ¿no? Que es como la manera en que vemos a la muerte en México. No es que lleguen los fantasmas, sino es que esas personas están viviendo en otro lado, obviamente por tradición prehispánica principalmente. Y luego, yo como creador me interesa mucho la métrica, la versificación. Yo cuando empecé a leer el libro de Salvador dije, wow, es un poeta que sabe de métrica, que le gustan las formas tradicionales de la versificación, es un poeta que le gustan las palabras esdrújulas. Y cuando llegué a la parte final, a la de la ciudad, me di cuenta de que la búsqueda temática o las impresiones temáticas que tenía Salvador son algo que a mí me ha interesado desde siempre, desde que leo poemas y desde antes de leer poemas, que es nuestro vínculo con la ciudad y cómo esta ciudad se vuelve el testimonio o nosotros nos volvemos testigos de su indiferencia, de su dolor, de su tormento, de la manera en que no nos sentimos bien con una ciudad que nos lastima. Creo que para mí es la parte más personal del libro. Me encanta el abandono que ocurre con el metro tradicional y luego cómo se asume como un cronista en un buen sentido, o más bien en el sentido poético, alguien que va capturando igual chispazos o estímulos de la ciudad, pero en este caso, a diferencia de la primera parte, no está capturando estos momentos de iluminación y de pensar, no en las palabras como luciérnagas o relámpagos, sino está viendo la otra parte, está capturando esa sombra de la ciudad, eso que nos hace sentirnos incómodos a veces, ¿no? Con el tiempo y con nuestro contexto urbano. Y ya por último, yo recomiendo en la lectura del libro que piensen eso, ¿no? Que piensen que los libros de poesía no son libros, la mayoría no son libros para leerse una vez, sino son libros para releerse, para ir encontrando algo que dialogue con nosotros. En algún momento, si están escribiendo un artículo, una tesis o un poema, les va a llamar mucho la atención la primera parte. Yo cuando leí la parte de ofrenda dije, esto yo lo tenía que haber conocido el 2 de noviembre, me hubiera encantado, obviamente lo releeré en ese momento, pero me hubiera encantado, me encantará leerlo el 2 de noviembre porque va a hablar mucho, ¿no? La manera, y yo creo que la mayoría de ustedes es una fecha que nos encanta y también me gustaría verlo representado, verlo con personajes. Y luego la tercera parte, lo que ahora estaba haciendo cuando venía para acá era leerlo en el metro. Es una parte que creo que se puede leer mucho cuando somos peatones, somos metronautas, estamos habitando la ciudad, porque es alguien que crea una complicidad con nosotros, que nos dice, yo también estoy padeciendo esta ciudad, yo también me estoy sintiendo incómodo en este medio urbano, o estoy hablando de estas incomodidades, y a partir de allí lo estoy transformando en poesía. Esto es el alimento para poder escribir poemas. Bueno, concluyo con eso, Salvador. Agradezco muchísimo que me hayas invitado. Estoy muy, muy contento. Deseo que tengas mucho éxito con tu libro, que adquieran el libro, que lo recomienden. Y también le deseo muchísimo, muchísimo éxito a Ediciones Hallazgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A continuación damos semblanza a nuestro autor, Salvador Calva Carrasco. Nacido en Teloloapan, Guerrero, en 1985, ha sido distinguido por el Concurso Nacional de Cuento José Agustín, 2007, el Certamen Estatal de Cuento María Luisa Ocampo, 2007, el Concurso de Cuento de la revista Punto de Partida, 2015,
el 19º concurso universitario de poesía, 10ª muerte, 2017, el certamen nacional de poesía de la Universidad Autónoma de Campeche, 2024. Obtuvo doble mención honorífica en el certamen literario Juana Santa Cruz, 2008 y 2024. Beneficiario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 2009, y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico Guerrero, 2024. Es autor del libro, además, de cuentos, personajes, Parasismo, 2014, y doctor en Letras Latinoamericanas por la UNAM. Profesor universitario desde diciembre del 2024 en la Universidad Autónoma Metropolitana, y ha publicado algunos artículos académicos sobre la obra de Jorge Luis Borges. Le doy la palabra a Salvador. Bueno, muchas gracias. Solo antes de iniciar con los agradecimientos, que en realidad son solo agradecimientos, no preparé ningún texto sobre la obra. Me parece que con lo que mencionaron es más que suficiente. Mancharía incluso la interpretación y las múltiples interpretaciones que probablemente ni yo entreví. Solo quiero mencionar que además de esto, yo nací el 2 de noviembre y me llamo Salvador en honor a mi abuelo, que nació el 2 de noviembre. Dicho más bien, yo nací igual que él. Y que además él se llamó Salvador, él nació en 1918 y vivió 100 años. Y él se llamó Salvador porque en su pueblo de Tlaxcala hubo una epidemia y se murieron muchísimos niños en esa época. Bueno, él entre ellos y otros más, afortunadamente. Y le pusieron Salvador porque él se enfermó y todo, pero la vivió, se salvó. Y vivió 100 años, además. Wow. Le tocó enterrar a varios hijos y él murió de viejo. Entonces, mi padre, por cierto, y mi madre estaban muy orgullosos. Mi madre cuenta que iba en labor de parto a las 11 de la noche y mi padre le decía, espérate ya una hora, o sea, nada más para que... El labor de parto el 1 de noviembre era en la noche y le dice, espérate ya una hora para que nazca igual que mi papá, ¿no? Mi mamá, por supuesto, respondió, o sea... Se aguantó. Hasta el 2 de noviembre. Tiene toda la razón. Entonces nací a la 1 de la mañana, creo que ya por si había horario de verano. Nací a la 1 de la mañana y me pusieron Salvador en honor de mi abuelo. En fin, solamente como un paréntesis dentro de... voy a leer nada más algunos agradecimientos y después daré lectura a algunos fragmentos del libro. Quiero agradecer, por supuesto, a Max Ramos, que está aquí presente, dueño, director de las librerías de Viejo El Hallazgo, Jorge Cuesta, Bajos Pensamientos, Papelitas, Burro Oculto, Mula Sabia y aquí La Niña Oscura. Esta niña, por cierto, ya se dio un estirón porque yo la recuerdo como siendo una niña, ahora ya está muy, muy, muy amplia. También quiero mencionar que Max Ramos, además de librero, es teatrero, mecenas, decenas, centenas, o sea, de amigos, conocidos, vecinos, artistas, vagabundos, incluso poetas. Gracias también a Héctor Monroy por fungir como presentador y anfitrión. A Lufloro Panadero, cuyos versos, ni crudos ni quemados, sin cambiar mantequilla a margarina, ni lácteos ni huevos rebajados, ostentan Michelin alta cocina. Está de más decirlo, pero Luis Flores Romero tiene una notable presencia en la poesía mexicana actual. A mis hermanos literarios del alma, René Rueda Ortiz y Luis Rodríguez, a quienes solo una cosa no les debo, que son mis errores. Debo decir que Luis Rodríguez y René Rueda se han encargado de organizar buena parte de todos los eventos que tendremos, junto con, obviamente, con el auspicio de Max. Dicho de otro modo, son excelentes agentes literarios, por si quieren sus tarjetas y sus números. Gracias a ellos tendremos una presentación el 21, creo que en agosto también. Haremos una gira artística por Guerrero, es decir, no había tenido tanta actividad desde hace más de 6 años que me convertí en padre, por lo cual regresó mi actividad social una vez más. A mi esposa Cian, que está aquí presente, muchísimas gracias por estar también. A mi hijo Enio, que está jugando. Y quiero agradecer también, reconozco algunos rostros, a las y los que fueron son mis estudiantes. Y bueno, y finalmente muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme. Voy a leer solamente algunos fragmentos, algunos poemas del libro, para que sepan de qué va un poco.
Como bien ya lo mencionaron, está dividido en tres partes. Voy a leer algunos de la primera parte, luego un fragmento de la segunda y, bueno, y algunos más de la tercera. Primero ocurre la lluvia. Un enjambre aletea y las gotas se precipitan al centro de la tierra. El polvo deviene barro y nuevos ríos surcan el tiempo que se resbala por la margen. Después, en medio del tumulto, un rayo apuñala el cielo de cristal que se estrella en 1000 pedazos. Sucede entonces la revelación, antorcha de sentido que une los signos desperdigados. Es el instante que clama la entereza del mundo y lo transforma en palabra. Una tras otra formula una idea y sin quererlo el mensaje se cifra en la claridad de la mente atormentada. El trueno, por último, anuncia la fuga de la revelación, tan lejana, tan inútil, ahora inacible. El rayo fulmina cualquier metáfora, quema las ataduras de los juegos retóricos y carga de resplandor a las palabras. Su reacción es primitiva y poderosa. Nadie se resiste a su vehemencia de frase certera y trueno rotundo. Quien ha sido alcanzado por su fulgor o resistido el desenfreno de su potencia, desnudará el origen de los signos y aplacará la tormenta con un verso. El relámpago desteje la duda. Es la mirada que aclara el cielo, la palabra que se adhiera al mundo y le inventa una forma y un sustento. Es el torrente de sentido que ordena y explica las cosas, el verso que agita la sangre, el poema que acelera el pulso. Busco un verso que atrape tu mirada, que te incite a palpar su piel de tinta, que a su paso la voz suene distinta e interrumpa el andar de tu jornada. Un verso que desnude la mentira de tropezar con el cabal poema, si tan solo descifrara el problema de domar el relámpago que inspira. El sentimiento quema, llamarada y desmayo, fenómeno salvaje, pero apenas se traduce en lenguaje la hoguera del fervor es sofocada. Debajo de los sueños, tras delirio y deseo frustrados, busco el modo de salvar el afónico martirio que diga con un verso nada y todo. Un verso procura luminiscente que irradie fosforescencia supina, agrega pizca de luciferina y chamusca la mecha incandescente. No escatimes el gramaje talante que en tu mano crepitan los símbolos, chasquea con ardor los signos díscolos hasta bruñir el hueso rutilante. Fragua un ritmo de movediza ciénaga, que vapores ampulosos supure, que la sílaba métrica conjure y el verso larvario mude a luciérnaga. Esos son de la primera parte. Leeré los últimos dos apartados de la segunda. ¿Cómo? ¿Más fuerte? Este se llama Sobremesa y como lo mencionaron hay tres personajes, Tiempo, Antonio y Olivia. Este está en la página 49 para es que veo que ya. Tiempo. Anuncio la campanada. Antonio. La noche va contra tiempo. Si la muerte es puro tiempo, la existencia llamarada. Alguien me hace falta. Olivia. ¿Quién? Antonio. Alguien cuyo nombre alivia. ¿Qué ha sido de ti, mi Olivia? ¿Cómo has estado? Olivia. Muy bien. Bien ahora que te veo, que tu alma mi cuerpo abraza, y compruebo que fracasa el confín de lo que creo. Creo en la invidente fe que te condujo hasta mí, a la que tanto pedí que tu memoria salvé. Salvé del violento olvido algo más que un simple nombre, la vuelta del único hombre que fue siempre mi marido. Antonio. Marido, luna de plata, bajo el cielo de noviembre, que cada memoria siembre una respuesta inmediata. Inmediata bienvenida para espíritus en pena, se les espera con cena y llorosa despedida. Despedida sin promesa, fin de silencio y distancia, volveré de la vagancia a una nueva sobremesa. Despedida. Tiempo. Puntual ante todo ha sido. Olivia. ¿Tan pronto es hora de irte? Viejito, ¿cómo pedirte lento aliento de despido? Antonio y Olivia intentan abrazarse. Antonio. Rogarte tiempo quisiera que este abrazo, separado por la muerte, demorado de mi recuerdo, no huyera. Bien, me marcho a la aventura. Tiempo alista su maleta.
pues apartada es la meta y precisa la clausura. Seguro estarás cansada. El trabajo es el violento acoso del pensamiento en el alma desmayada. Olivia se queda dormida. Tiempo. Ahora, siempre o jamás. Antonio, ¿cuándo tiempo entenderás? La vida se precipita tras la nostalgia infinita. Antonio se esfuma. Bueno, y nada más como para saciar el morbo, Antonio y Olivia son los nombres de mis padres, y cuento un poco la muerte de mi padre, quien tuvo una muerte no muy agraciada los últimos días de su vida, y bueno, pero regresa a encontrarse con Olivia. Es una especie de encuentro poético, digamos así. ¿Y las hijas, todo eso es? Sí, real? todo, Ok. todo. Mis hermanas Hasta están la ahí. Coca-Cola. La Coca-Cola, sí, bueno, solamente cuento algo rápido. Mi padre muere de cáncer de estómago, y él siempre presumió de su figura rechoncha. Decía que su panza la había ganado a pulso, o sea, que le había costado probar manjares por aquí y por allá. Y bueno, y lamentablemente las últimas semanas su condición fue otra, pero justamente quise hacer como un regreso donde mi madre le preparara todo, ¿no? Otra vez todo para que él se sirviera a gusto, en fin. Y ya nada más por último voy a leer algunos poemas de fragmentos de una ciudad desconocida. Que se llama Atajo. Encontré un callejón que me devolvió al centro, una herida que atraviesa el corazón de la ciudad. Los atajos se mantienen ardorosamente ocultos, son llagas viejas en la piel, herencia de alguna justa o recuerdo de una invasión. La gente pasa sin notarlos. Esta que se llama Cuadros. Infancia en la acera, el estómago grita hambre, lámpara de desvelo, otra más tintinea suicidio, la mano ahueca limosna, un billete resiste en el bolsillo, las monedas cascabelean pobreza, los zapatos aprietan, las corbatas ahorcan el alquiler. No me detengo, llevo prisa. Esta se llama estatuofobia. Pululan las estatuas. Una que otra es arrumbada al Museo de la Ignominia, donde la memoria se congela en pasillos y cavernas. Otra resiste en el embate de las generaciones sin entender lo que sucede más allá de su pedestal. Las menos guardan el espíritu extraviado de lo que algún día derramó charcos de sangre. Con el tiempo terminan como paradas de autobuses, nombres anacrónicos que no tienen nada que decir. Y bueno, ya por último voy a leer esta que se llama Patíbulo Cósmico. Y ahora sí, con eso termino. Eres tú, no tengo duda, Madre Virgen entre todas, la boca que a gritos pide saciar su sed con el rojo carmín de quienes callaron. Eres tú, no tengo duda, justicia ciega, patíbulo cósmico, luciente daga, garganta insaciable, muerte Catrina, la sinrazón de los hermanos caídos. Vientre de llanto infinito, de clamores sin perdón. Pronto me iré, pero tú persistirás como signo. Muchísimas gracias. Ahora damos inicio a la convivencia y participación del público. Preguntas, comentarios. Sí, adelante. Bueno, felicitaciones, Salvador. Muchas gracias. Lo que he escuchado me ha gustado mucho, que haya leído así en 3 partes para dar el su libro. Entonces, deseo mucho éxito para el libro y para la editorial. Y celebro mucho estos espacios. Pero creo que me ayudan todos. Sí. Así que, bueno, felicidades y me quedan sensaciones muy bonitas y las reseñas que te han hecho me parecen muy ilustras
ilustran bastante bien lo que luego has leído. Así que, bueno, felicidades. Muchísimas gracias. ¿Alguna participación más? Yo solamente quería felicitarte por tu aproximación a la realidad y a México me remitiste en los poemas de la ciudad al centro histórico, definitivamente. Hay una resonancia del pasado y el presente que nos lastima, efectivamente. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, yo sí quisiera retomar la pregunta que hizo el tocayo, ¿no? Si hubo alguna palabra que te llevara al despertar poético. ¿Cómo la llamaste? Yo le dije palabra iniciática. O por lo menos que nos platique sobre por qué dos esdrújulas ahí, ¿no? El relámpago y la luz. O sea, sí, sobre todo por la Claro. primera parte, pero ¿qué tanto te gustan las palabras esdrújulas, no? Sí, de entrada, no sé si necesariamente mi palabra iniciática, pero sí mi experiencia iniciática que por supuesto desembocó en este libro, tiene que ver con la experiencia de las luciérnagas. Yo nací, crecí durante 17 años en un lugar que se llama Teloloapan, Guerrero, pero además yo no solo vivía en ese pueblo, sino que vivía en una montaña de ese pueblo, es decir, el centro histórico es el centro, pues, se atraviesa en 5 minutos, pero yo vivía además en las orillas de ese pueblo. Y algo que recuerdo particularmente, que como yo vivía en la montaña, justamente por esta época después de las lluvias, había muchísimas luciérnagas, simplemente saliendo de casa. A mí siempre me agrada recordar que si mi infancia fue mágica, el encuentro con las luciérnagas a mí me parecía una revelación epifánica, porque para mí eran las estrellas, no eran las estrellas que yo veía, que se veían por cierto muy bien, sino que eran las luciérnagas. También recuerdo un ejemplo que yo no tuve patio de juegos, sino tuve un cerro completo que era mi patio de juegos, es decir, yo a las 4 en punto después de hacer la tarea, yo ya estaba en el cerro perdiéndome, regresaba a casa como a las 8 de la noche, y esas salidas pues eran un encuentro tal, pero especialmente con las luciérnagas porque teníamos muchos juegos y descubríamos muchas cosas muy interesantes. Esto que narro, por ejemplo, o que cuento, que poetizo, lo que sea, de meterlas a un frasco y que llega un momento en que ellas se sincronizan. A mí me parecía algo así deslumbrante, como en algún momento todas empezaban a titilar al mismo tiempo, se sincronizaban. A mí esa especie como de pequeños experimentos con ellas a mí me parecían geniales. Después, lamentablemente, como se narra un poco en fragmentos de una ciudad desconocida, tuve que salir de mi pueblo por una u otra razón, y siento que es algo ya irrecuperable. Ahora uno tiene que ir a santuarios para ver a las luciérnagas, ¿no? Y por otro lado, cuando cobré conciencia lingüística, digámoslo así, de la palabra luciérnaga, pues me parecía sorprendente. Está este asunto de la luz en la palabra misma de la luciérnaga. Como menciono, efectivamente producen esta sustancia que se llama luciferina, y a mí luciferina me parecía oír a Lucifer, y yo no sabía cómo se relacionaba una luciérnaga que tenía luciferina con Lucifer, y de tal manera, como menciona Humberto Eco, el lenguaje de los seres humanos te remite a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, de tal manera que uno va rascando las etimologías y nunca acaba, o llega un momento en que topas con pared porque no encuentras como la etimología que te revele tal, ¿no? Esta especie como de que la palabra tiene su misterio, pero que de alguna manera representa o formula, en este caso este insecto me pareció como alucinante, ¿no? La relación simplemente de la palabra con el insecto. No sé si sería propiamente mi palabra iniciática, pero no. Todo esto lo digo porque lo primero que me llegó para escribir un poemario así fue la palabra y la experiencia de las luciérnagas. Y después, más bien, adentrándome en otros asuntos, pues encontré el relámpago. Luego di con esta frase de Mark Twain, donde me parecía que ahí la luciérnaga salía un tanto como no muy bien vista. La frase de Mark Twain dice que la diferencia entre la palabra justa y la palabra casi justa
es la diferencia entre un relámpago y una luciérnaga. Y como que veía que la luciérnaga en esa frase de Mark Twain como que no salía muy bien parada y dije, no, bueno, tengo que desdecir o reinventar un poco el significado de lo que dice Mark Twain y de alguna manera es algo así como el inicio, digamos, del relámpago y la luciérnaga, ¿no? Con respecto finalmente de los insectos es algo que a mí me ha parecido sorprendente porque mi esposa es entomóloga, entonces tenemos en casa insectos y bueno, ella nuestra vida durante mucho tiempo ha girado en torno a los insectos y si bien yo nunca quise propiamente a la materia de biología, siempre estuve relacionado a lo mejor porque entre otras cosas la biología siempre me llegó de manera muy natural, por la manera en que exploraba el mundo, salía a jugar y tal. Y ahora me parece sorprendente porque creo que los insectos igualmente guardan como cierto mecanismo poético que es alucinante, ¿no? O que parece que incluso contradice como ciertas leyes físicas y tal. En fin, todo esto para mencionar que si tuviera que decir ahora al menos una palabra que me iniciara un poco sería definitivamente luciérnaga, ¿no? Todo esto que menciono de la experiencia con los insectos, de la luz, la etimología misma, el hecho de que incluso se recurra al lenguaje científico pero utilicen palabras o términos como luciferino, a mí me pareció genial porque, insisto, pese a que se trata de una palabra que probablemente podría parecer más apropiada para la etimología, pues suena una palabra poética en sí, ¿no? Y ya finalmente con el asunto de la sonoridad, definitivamente, ¿no? Estoy al pendiente o trato de estar al pendiente, me gustan mucho las aliteraciones, pero trato de estar al pendiente de la sonoridad que tenga cada una de las palabras. La palabra luciérnaga también me encanta porque tiene casi todas las vocales, salvo la O. Entonces esta especie como de coincidencia de que sea dos esdrújulas, que tengan vocales, que suene a tal, etc. En fin, eso también me parece que trato de cuidarlo, ¿no? Sí. Y bueno, eso es todo. Bueno, yo creo que bueno, lo que me llamó la atención es que varios de los poemas, como decía tienen métrica, ¿no? A pesar de que la tendencia actual es justamente el verso libre, ¿no? Que llevamos cargándola desde las vanguardias. Entonces yo quería preguntar si esta decisión de hacer versos medidos es a partir de un gusto personal o no sé, o lo ve usted como algo, no sé, una propuesta arriesgada, ¿no? En esta, como una ruptura, por así decirlo, de la tradición que vamos cargando del verso libre, ¿no? Hay un short que publica él que dice: voy a recitar un poema en verso libre y si mal no recuerdo es una lista de mandado y dice, no, 3 kilos de cebolla, 2 de naranja y tal. Sí, bueno, no sé, no es que yo tenga algún resquemor con el verso libre. El mejor argumento que he encontrado a favor del verso libre es que puede tener ritmo y que se expresa buenas ideas. Bueno, si el verso libre trata de concentrar una buena idea, yo generalmente las buenas ideas las encuentro en la filosofía y en la ciencia. Es decir, en la ciencia y la filosofía hay ideas a borbotones, excelentes ideas, de tal manera que yo sí creo que la poesía es este discurso que amerita algo más. Es decir, un trabajo con el lenguaje, con la palabra, con saber si pego una palabra a esta. Es como estar haciendo una especie como de labor química, ver qué tipo de reacción hacen, estar jugándole un poco, y si le pongo una sílaba más, y si le pongo un gramito más, ¿cómo se oye? ¿Se oye bien? ¿Me convence? De tal manera que yo más bien el convencimiento que tengo hacia ciertas formas poéticas, la métrica, la rima, el ritmo, etcétera, tiene que ver más con algo que me parece que es el esfuerzo que se necesita, o que al menos a mí me pide la poesía o mi concepción de poesía. Yo sí creo que la manera en la que concibo la poesía es una búsqueda a partir de las palabras, del lenguaje, que por un lado no sea el mero, ¿cómo decirlo? La mera combinación de palabras para que me salga un endecasílabo, sino probar esto, las valencias, las sonoridades, la fuerza, si pesa mucho, si no pesa, si se transmite una imagen, si el adjetivo le embona bien o no le embona, y si no le embona, estoy a favor de que no le embone por una u otra razón, etcétera, etcétera. Es decir, esta especie como de cuidado de hacerlo, ¿no? Un poco de alguna manera el prefacio trata de decir eso, es decir, había una máxima en los talleres de narrativa que es: traje este texto largo porque no me dio tiempo de hacerlo corto.
Y un poco me gustaría aplicarlo eso a la poesía. Traje este verso libre porque no me dio tiempo de hacerlo medido. Es decir, como si ya tengo una buena idea en tanta cantidad de sílabas, yo creo que el poeta debería esforzarse un poco más, darle un poco de más tiempo, a ver si eso puede caber en algo que tenga cierta rima, cierto ritmo, no sé si necesariamente rima, aunque yo trato de frecuentarla, pero de ritmo, de métrica y tal, y ver cómo eso se combina con lo que viene. Esta especie como de cincelar más fino, de cortar en lugar que con tijeras, con un bisturí, me parece, al menos a mí, que es como la definición de poesía que más me agrada. Y por tanto yo trato de serle fiel a esa forma. De alguna manera la última parte de Fragmentos de una ciudad desconocida trata de ser eso, es decir, esta parte comienza con formas regulares, digámoslo así, y de repente se rompe, pero se rompe un poco el intento semántico, digámoslo así, tiene que ver con que se trata de un yo lírico que viene de su pueblo, que trae formas medidas, donde todo cuadra y está perfecto, y es un paisaje donde las cosas encuentran sentido, y llega de repente a la ciudad y definitivamente tiene que fragmentar su discurso, retorcerlo más para que dé esa sensación de que es un yo que es otro, que está fracturado, que no entiende cómo hablar de lo que ve a su alrededor, que las palabras y la métrica y la rima y las tal que traía muy bien de su pueblo ahora ya no le sirven para hablar de esto que tiene enfrente. Entonces un poco es esta búsqueda poética donde también la forma se ajuste a lo que se quiere transmitir, al tema y todo eso. Eso es. Sí. Muchas. ¿Por qué hablar de aquí ese fragmento de una ciudad desconocida si en su pueblo natal o bueno, en su lugar de origen descubrió eso de las luciérnagas? ¿Por qué no hablar de...? Sí, bueno, aquí a lo mejor estoy cometiendo un spoiler. Tengo ya un libro de cuentos terminado donde justamente hablo un poco o se sitúan todos estos textos en la provincia. Y de alguna manera decidí dejarle a la narrativa, digámoslo así, hablar sobre toda mi experiencia en torno a lo que sucedió a mi infancia y tal, ¿no? No necesariamente mi infancia, porque si ustedes revisan, yo soy el menos importante acá, o sea, también la búsqueda es un poco desdecir los yoes, es decir, que se enfrenta al relámpago y la luciérnaga es alguien que quiere ser a lo mejor poeta o lo que sea, pero que siempre se ve minúsculo con el relámpago y que por otro lado con la luciérnaga se ve poco misterioso frente a este insecto que tiene el misterio de la luz y todo eso, ¿no? Que él la produce, o sea, nada más y nada menos, yo tengo la sustancia para producir esta luz. En el caso de Ofrenda, como he mencionado, se refiere a una historia familiar y aparezco por ahí una cuarteta, me dedico y vámonos ya. O sea, realmente yo no soy el importante. Y de alguna manera lo he concebido siempre así. Es decir, creo que también la poesía tiene que ver con este ejercicio que funcione para cualquier persona que lo lea sin importar las coordenadas espaciotemporales donde se lea, ¿no? Es un poco también este intento, digámoslo así, de desdibujar, si se quiere, incluso al autor, porque realmente lo importante es todo lo demás, el misterio, el entorno, lo que está alrededor, la manera de que no se comprende, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ya para responder de manera sintética, tengo un librito de cuentos, que bueno, estamos tallereando aún, y todo eso habla así, eso sí, sobre la provincia, digámoslo así, ¿no? En este caso, dejé la provincia fuera un poco de esto, ¿no? Yo tengo una pregunta. Venga, muchísimas gracias por su task. Primero, a mí me gusta mucho la parte de Ofrenda, porque cuando llega a la estrofa donde, oye, ¿qué pasó con el hijo? Ah, pues escribe novela y también escribe poesía. Es muy interesante cómo eso resignifica toda la parte de Ofrenda y decimos, no es una historia, es parte de la historia. Descubrimos que está hablando de su familia y que hay una parte personal. Aunque no aparezca en el libro, en realidad esa mirada subjetiva, y se ve muchísimo en Ofrenda, existe cuando llegamos a los versos donde mencionan el hijo y nos damos cuenta de que se lo sospechamos mucho, ¿no? Decimos, escribe ese escritor, escribe poesía, tiene que ser él. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu proceso en la escritura?
¿fuiste escribiendo al azar y luego ya lo organizaste? ¿Escribiste primero una sección, luego otra? También, si lo escribías a mano, lo escribías en la computadora, por lo que me han contado, te has dedicado mucho a la academia y eso nos exige sistematizar, ¿no? Mucho de nuestro trabajo. Entonces, ¿lo notabas como algo libre y escribías de repente, o sí tenías momentos muy específicos para hacerlo? Sí, la verdad se trata de 3 partes que tuvieron, digamos, ritmos y formas totalmente distintas. Por ejemplo, comenzaré con la más breve. En Ofrenda sí me la aventé de un tirón. Es algo que yo ya quería escribir sobre esto, pero me la aventé yo creo que en una semana y fue sumamente intenso, ¿no? Fue un momento así de intensidad absoluta. Recuerdo el momento que fue como el clic, que yo estaba, es que hubo un tiempo en que Cian y yo pusimos una tienda de plantas y yo estaba atendiendo de plantas, y mientras atendía a alguien, le mostraba las plantitas y tal, mientras atendía a alguien, estaba de fondo esta canción que les recomiendo muchísimo si no la han oído, de Pedro Guerra, que se llama Ofrenda, que justamente es una experiencia que Pedro Guerra tiene cuando vino a Oaxaca y bueno, vio las ofrendas y todo esto, ¿no? Y no sé, hubo a lo mejor algo, un versillo, algo que me prendió el foco. No sabía cómo escribir sobre mi papá y tal, y me prendió el foco. Esta manera en que se ponen las cosas, los aromas, el gusto, pues, tal. De alguna manera fue como el momento en que me hizo clic. No fue el relámpago que de alguna manera me hizo ver cómo había que escribir todo. Y ya, realmente, ya después fue como trabajo de taller. Obviamente, Luis y René siempre me han arreglado. Ellos sí tienen oído perfecto, yo no. O sea, más o menos voy paladeando los versos y ya luego llego a casa y los cuento, los pongo en una y tal y los divido y aplaudo. Pero, por ejemplo, Luis y René, ellos sí dicen, este no es un octosílabo, este no es un endecasílabo y tal. Entonces, ya después fue más bien como el trabajo de escribir, ¿no? Y en el caso, por cierto, de poesía, siempre escribo a mano. A diferencia de la narrativa, que sí me voy directo a la computadora y tacho y cambio ahí inmediatamente. En el caso de Relámpago y la Luciérnaga, yo traigo ganas desde hace mucho escribir un libro completo sobre los insectos, hasta ya tengo su título y todo, pero no podía, y el de la Luciérnaga fue el primero que hice, me lo despaché rapidísimo, pero todavía estoy con los otros insectos. Total que a la Luciérnaga no le pude escribir todo el poemario de los insectos, y ya después empecé a ver otras cosas, y más bien fue como la lectura de otros textos que me llevó al Relámpago y la Luciérnaga, y ese sí lo fue escribiendo por meses. Pero el de plano que se tardó muchísimo fue el de Fragmentos de una ciudad desconocida. Ese sí no recuerdo la primera vez que escribí un poema. Yo el último libro que publiqué fue en 2014, es un libro de cuentos, es decir, llevo 10 años, más o menos 10 años, en silencio aparente, en silencio en el sentido de que yo escribo todos los días, pero bueno, pero hasta ahora se publica este libro de poemas. Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente me llevaron las tesis y todo esto, este asunto académico, digámoslo así, me absorbió mucho tiempo. Pero en el caso de Fragmentos de una ciudad desconocida, creo que me llevó varios años. Y ya el libro, armarlo como libro, un poco en consonancia y ayuda con Luis y René, nos llevó, y aquí digo a los 3, un año más o menos armarlo. Es decir, cada vez que Luis y René me dicen, yo creo que este poema va antes, pues antes, o sea, ya lo dijeron ellos. Ellos están viendo algo que yo no veo y la verdad les tengo una fe completamente ciega. Para aquellos que escriben siempre recomiendo encontrarse grandes amigos como Luis y René, porque me dicen, este verso creo que queda mal, y entonces digo, lo cambiamos, ¿cuál es el problema? Tal, porque tengo una fe ciega en ellos y de alguna manera ellos me ayudaron a conformarlo, a armarlo, a darle sentido, ¿no? Yo más bien creo que mi labor ha sido, pese a la academia que te exige efectivamente ser más sistemático y organizado y tal, que creo que sí lo soy, en cuanto a mi escritura no lo soy tanto, es decir, se van juntando los textos, yo escribo en los momentos que tengo libre, no me dedico propiamente a la escritura, no vivo de ella, sino que me dedico, le voy robando pues horas al sueño, horas a mi hijo, de juego a mi hijo, tal, y de alguna manera fue así como fui armando este texto, ¿no? Yo quiero decir una cosa que me encantó, que quizás no estás contento, o nadie estaría contento, pero a mí se me hace un accidente muy feliz, y es que los puntitos de la I están un poquito desplazados, y a mí se me hace lo más maravilloso, primero porque dialoga mucho con tu interés, ahora que nos dices de los insectos.
O sea, a mí siempre me ha impresionado cuando veo una página y de repente sale un insecto, ¿no? Y como siento como la tipografía que cobra vida. Yo siento que si vas a hablar de los insectos, ahí mismo en esos accidentes felices, que para mí es maravilloso, te está diciendo, claro, las letras no solamente son esas cuestiones gráficas que están aquí, sino que se están moviendo, hay un pequeño guiño, un pequeño juego en eso. Bueno, yo deseo que sí escribas, ¿no? Eso de los insectos. Sí. Espero unos años más de esto. Y nosotros quedamos en estos patoaventuras de Muy bien, cuentos. muy bien. Sí, por supuesto. ¿Algo Muy más bien. que quieran aportar? Bueno, pues para dar conclusión al evento, a nuestra presentación, reiteramos el agradecimiento a Librería en Obscura, al autor, a todo el equipo de presentadores y editores, al mecenas Mac Ramos y a todos los asistentes, así como todos nuestros seguidores que nos ven a través de redes sociales. Les invitamos la invitación para que degusten un tinto con nosotros, a que adquieran el libro, aquí mismo se lo puede firmar Salvador, y pues que sigan checando los proyectos que tienen a continuación, Ediciones Hallazgo. Les deseo muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También en redes sociales los invitamos a las siguientes presentaciones, los que no pudieran asistir. Vamos a estar el siguiente, El 21, ¿no? el 15, ¿no? 21 en Jorge Cuesta. La Jorge Cuesta. El 21 en la Jorge Cuesta. Librería Jorge Cuesta. Liverpool 12. Liverpool 12, allá en La Juárez. Y el 28 de junio también vamos a estar presentando en la Feria Internacional del Libro Politécnico, ¿no? Va a ser el sábado 28 por allá, alrededor de la 1 de la tarde. Síganos en redes sociales, estamos como Ediciones Hallazgo. Y pues así van a conocer también el calendario, ¿no? Y nuestras próximas publicaciones. Gracias nuevamente a todos por su presencia, por su paciencia, por su participación. Y pues bueno,